Quiero hoy seguir hablando de los temas estos de San Pablo o algo parecido, que es la fe en Hebreos, que no es una carta de Pablo, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando del espíritu y la carne en Romanos 8. Y también tiene que ver con algunas cosas que dijo Jesús y San Pablo acerca de la fe. Yo les había dicho que íbamos a hablar sobre Hebreos 11, que es el gran capítulo de la fe, pero quería comenzar hablando de lo que es la fe en cuanto una gracia de Dios y un acto también de nuestra voluntad. Ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando Jesús ha multiplicado los panes y los judíos están muy impresionados, etcétera, por la señal esta que ha hecho. Querían haberlo hecho rey, etcétera. Él se escapa. Ellos le preguntan a Jesús: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Es una manera plural en términos de San Pablo, serían las obras, los mandamientos de la Torá, del Pentateuco, ¿no? Que los judíos llegaron a contar 613 mandamientos. Pero Jesús lo que les responde es que la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Entonces, quiere decir que nuestra obra, nuestra tarea es tener fe. Es un don que Dios nos da y es el esfuerzo también con el cual correspondemos a esta fe. En la carta a los romanos, en dos lugares, al principio y al fin, da la casualidad, San Pablo habla de su misión de predicar, dice aquí la traducción, la obediencia de la fe. Eso de la fe como obediencia, ¿no? Abraham, que vamos a ver un poquito en Hebreos, según el tiempo que tengamos, Abraham le pide a Dios que salga de esta tierra suya, de su casa paterna, etcétera, y que se encamine a una tierra desconocida. Esta tierra de Canaán. Él sale de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y se encamina a una tierra creyendo en estas promesas de Dios, unas promesas casi imposibles. Él es viejo, su esposa es vieja, no tienen hijos, y Dios le promete que su descendencia será tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. El capítulo 12 de Génesis, y después en el 15 está la gran declaración que se dice en el verso 6, cuando Dios les repite y le muestra el cielo, y le dice que cuente las estrellas y las puedes contar, y le dijo: así será tu descendencia. Una cosa estrafalaria, ¿no? ¿Quién va a creer eso? Y dice que Abraham creyó en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia, dice la traducción. Habíamos dicho que esta palabra justicia en hebreo, zedaká, es una palabra de originalmente ser declarado inocente en un juicio en el cual te acusan. Es decir, quedar libre, y después tiene el significado de ser salvo, estar salvado, estar seguro. El hebreo es muy concreto, es un mundo muy concreto, no es salvación ir al cielo, sino es librarse del mal, de lo que te oprime.
y a un estudioso lo llamó una esfera de protección divina, es esta palabra que traduce la Vulgata justicia y nosotros ponemos justicia, ¿no? Y la palabra creer en este verso y en hebreo en general es la palabra de la cual viene amén, que decimos muchas veces al día, amén, 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 que quiere decir así sea, lo confirmo. Y si vemos la raíz del verbo este creer en hebreo, tiene que ver con estar firmes, apoyarse en algo para no tambalear, para no vacilar. Es un verbo, en primer lugar, de firmeza. Y de ahí viene eso, lo confirmo. Es algo muy concreto de algo estable. Para el judío, y también está relacionado con la palabra emet, que se traduce a veces verdad, fidelidad, pero también es lo mismo, tiene que ver con algo en lo cual se puede fiar uno por lo estable y firme que es. A Dios se le define en Éxodo 34, en otros lugares, como Hesed ve'emet, amor y verdad o fidelidad. Pero en verdad esta palabra Hesed no es solo amor, son actos inesperados, extrafalarios, de bondad totalmente inconcebibles, de loco. Y los ejemplos serían en el Nuevo Testamento, el patrón que le paga a todos igual, aunque hayan trabajado 1 hora en vez de 8, el sembrador que esparce semilla por todas partes, y el padre del hijo pródigo, que en vez de regañarlo y actuar como un padre normal y más todavía un patriarca oriental, sale corriendo, lo besa, lo perdona. Son cosas que son inesperadamente buenas. Si yo he dicho que cuando Dios se le define como este amor de cosas inesperadas, de hacer cosas inesperadas y de ser fiel, siempre podemos contar con Dios para hacer lo más sorprendente. Es una ironía, una paradoja, con una cosa en tensión, ¿no? Lo seguro, lo estable, junto con lo menos imaginado. Y dice que Abraham, por creer en esto, se les reputó como justificación o tzedakah, esta palabra que quiere decir estar salvo, estar bien con Dios. En inglés se dice a veces righteousness, que es diferente de justice, justicia, y righteousness quiere decir algo como estar correcto, en correcta relación con Dios. Y entonces, otro lugar también que quería ver antes de ver un poco la carta a los hebreos, en la primera Tesalonicenses de San Pablo, él habla de las 3 virtudes teologales que se llaman, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, el amor. Y es muy interesante las cualidades que él asocia o la respuesta nuestra que él asocia a cada una de estas virtudes, ¿no? Que por cierto, la palabra virtud en latín quiere decir fuerza, ¿no? Algo que te da viril, ahí viene la palabra vir, hombre, o viril, masculino, fuerte, ¿no? Y de las 3 virtudes en la primera Tesalonicenses capítulo 1 en el verso 3 dice, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe. Así que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por obedecer a Dios creyendo. Pablo en Romanos 16 también habla de la obediencia de la fe también al final de la carta, ¿no? La fe como Abraham obedeció a Dios y así se salvó, así entró en buena relación con Dios, entró en esta esfera de protección divina que te declara originalmente no culpable en un juicio,
pero que se extiende, extrapola a estar bien. Por eso también en la encíclica del Papa Benedicto, Spe Salvi, en salvación hemos sido salvados. Después dice, los trabajos de vuestra caridad. Primera Tesalonicenses 1:3. La palabra en griego kopos es un trabajo duro, trabajo esforzado de verdad. Quiere decir que el amor no es nada más un sentimiento bonito, sino el trabajo más fuerte que hay. Y después habla dice aquí, la tenacidad de vuestra esperanza. Una gran palabra griega, hipomonei, el aguante, el soportar, el perseverar, no importa qué. Y entonces vemos que Dios nos da estos dones, las virtudes teologales son dones de Dios. El Espíritu Santo ha derramado el amor en nuestros corazones, la caridad. Tenemos esta esperanza, esta promesa de Dios. Y también tenemos el don de la fe, que también viene siendo una obra de Dios y también una obra nuestra. Y ahora para pasar un poco con el tiempo que queda, que me parece justo, para la carta a los Hebreos capítulo 11, es un recorrido por toda la historia sagrada. La Biblia de Jerusalén la intitula Modelos de la fe en la historia sagrada. Y comienza, dice que la fe es garantía de lo que se espera. Garantía de lo que se espera. Aquí lo vemos en griego, ¿no? La fe es la garantía, la sustancia, hipóstasis de lo que se espera y también prueba de lo que no vemos. En el tomismo, la teología de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo dominico, con las virtudes teologales y comenzando por la fe, participamos en el mismo conocimiento de Dios. Quiere decir que la ciencia nos deja por los sentidos estudiar las cosas, pero las realidades espirituales invisibles las conocemos creyendo lo que Dios nos ha dicho. Eso es tener un conocimiento teologal de fe. Nos fiamos, nos apoyamos firmemente en lo que Dios ha revelado y así se vuelve esta fe una garantía. Una garantía es una garantía de verdad de lo que se espera. Así que lo que se espera todavía no ha llegado, pero con la fe ya tenemos una garantía de que va a llegar y por eso tenemos las primicias del Espíritu o las arras del Espíritu, este depósito que nos ha dado Dios de garantía de que se cumplirá todo el plan. Y es la prueba de las realidades que no se ven. Y habla entonces un recorrido muy largo de todos los grandes patriarcas y cómo Abraham también obedeció a Dios cuando lo mandó a sacrificar al gran hijo de la promesa, esta promesa tan extraordinaria, estrafalaria. ¿Quién iba a pensar que iba a tener un hijo tan viejo con la esposa tan vieja? Sin embargo, lo tiene, y una vez que lo tiene, Dios le pide que lo sacrifique como prueba de su fe, obediencia, y resulta que no le pide finalmente este sacrificio, ¿no? Lo deja, perdona a su hijo, pero no perdona a su propio hijo Jesucristo en amor nuestro, ¿no? Dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso aún para resucitar de entre los muertos y por eso recobró a Isaac en figura, parábola, dice en griego, como una figura de Jesús, ¿no? Y para terminar, el capítulo dice que estos todos tuvieron estas promesas, las vieron desde lejos, pero que no se adelantaron a nosotros
porque Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección o al cumplimiento. Entonces se me ha acabado el tiempo, pero yo creo que tenemos que esforzarnos para corresponder al don de Dios con nuestro propio esfuerzo de obedecerle en la fe. Gracias.